Bendiciones y una vez más os doy la bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Hoy me encuentro en el coche porque hasta hace un momento estaba lloviendo bastante, ahora está saliendo el sol, hay como nubes, donde sale el sol, viene la lluvia. Entonces he decidido llevar a cabo la reflexión que hoy tenía preparada aquí en el coche. La verdad que se dice que no hay mal que no venga por bien, porque me estoy dando cuenta que aquí al ser pues esta furgoneta bastante amplia, la puedo utilizar en otras ocasiones. Os voy a leer unos pasajes de la palabra de Dios que están en la epístola que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. En su segunda epístola, ahí él está defendiendo pues su apostolado y está relatando sus sufrimientos como apóstol por causa de llevar el evangelio a muchos lugares impensables. Que el Señor pues le abrió las puertas a través del Espíritu Santo, fue guiado y Dios ahí ha hecho una obra inmensa en la vida del apóstol Pablo. La iglesia de Corintios había muchos problemas, era una iglesia rica en dones, espiritualmente, en todas las cosas, pero había muchas deficiencias. En la primera carta, pues vemos, lo he comentado otras veces, no voy a profundizar mucho, pues que había divisiones, que el apóstol Pablo les dice pues que esa manera de actuar entre ellos, divididos, pues manifestaba que eran cristianos carnales, hermanos carnales. Les habla que no conocen nada sobre el amor, sobre las profecías, a pesar de que era una iglesia rica, ¿no? Entonces, en la segunda epístola, el apóstol Pablo está ante ellos defendiendo su ministerio y relata como apóstol los sufrimientos por causa de llevar el evangelio de Cristo por muchos lugares donde pues no era conocido. Entre los judíos, que había sinagogas en esas ciudades del Imperio Romano, y también pues entre los gentiles. Aquí cuando está defendiendo su ministerio, en el capítulo 11, a partir del verso 23, dice: «Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más». Cuando el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras inspirado por Dios, en la mente tiene que venían otros hermanos que ellos, los corintios, les alababan, pero sin embargo al apóstol Pablo su ministerio lo cuestionaban, a pesar de que el apóstol Pablo, que había pues levantado para el Señor la iglesia de Corinto, pues ahí le estaban cuestionando una y otra vez su ministerio. Y aquí continúo diciendo, ¿no? Cuando hablé, ¿son ministros de Cristo?, pregunta, como si estuviera loco, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Después dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día entero he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces estamos viendo todas las cosas que padeció el apóstol Pablo por causa de llevar el evangelio de Cristo en diferentes lugares. Y aquí lo que llama más mi atención es que se repite muchas veces la palabra peligros. Aparece aquí en el pasaje 23, en peligros de muerte muchas veces, y después en el 26 habla peligros de ladrones, peligros de nación, peligros de los gentiles, de la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. Y hoy os quiero hablar de los peligros entre los falsos hermanos. Cada día que tenemos de vida, sin darnos cuenta, también hoy en día estamos sometidos a muchos peligros. Tanto si somos cristianos por causa del evangelio, como si no lo somos. Cuando salimos de casa, el ascensor se puede ir abajo. Cuando cogemos el coche, si estamos durmiendo con que un vecino deje el gas, pues puede haber una explosión, como estamos viendo que hay en viviendas. Si vamos a comer a un sitio, nos pueden dar una comida en mal estado. O sea, hay muchas cosas cada día que, gracias a Dios,
estamos ahí, ¿no? Ahí está el peligro real, que es aquí y ahora, y después está el peligro potencial, que es una consecuencia o un acto potencial que se puede dar en cualquier momento. Ahora mismo estoy en el coche, no hay ningún peligro real, pero si salgo del coche y me pongo a pasear, puedo resbalar, porque ahora hay barro con la lluvia, y tener una caída, romper una pierna, un brazo, incluso morirme, o bien pues puede de nuevo empezar a llover y un rayo pues me puede hacer daño, ¿no? Entonces el peligro está ahí, ¿no? Al cabo del día estamos en muchas situaciones de peligro que gracias a Dios no nos pasa nada, ¿no? Pero nos puede pasar. Hay hermanos que por causa del Evangelio están siendo torturados, su vida corre peligro, son perseguidos, tienen que andar escondidos, están en cárceles, que le puede pasar en cualquier momento cualquier cosa, allí pueden ser atacados. O sea, hay personas que por causa del Evangelio están en situaciones de peligro de mucha gravedad. Aquí en España también puede pasar, ¿no? Que una persona, por hablar del Evangelio, pues alguien de la familia pueda atacarle. Pues hay situaciones en las que en cualquier momento podemos ir a un barrio a predicar el Evangelio y de repente un vecino pues puede tirar una maceta desde arriba. O sea, hay circunstancias, ¿no?, en las que todos estamos expuestos por causa del Evangelio, pero dependiendo donde uno viva, puede ser con una mayor o menor intensidad y gravedad. El peligro puede ser material, espiritual, puede ser grave, leve, individual, colectivo, previsible o imprevisible. O sea, puede ser en diferentes situaciones. Me llama la atención este pasaje, ¿no?, cuando habla peligros entre falsos hermanos. Hace poco he tenido una experiencia con una persona que vino a la iglesia y bueno, pues levantaba los brazos, hablaba del Señor, pero todo era una apariencia, y esto pues a lo largo de mi caminar en Cristo lo he visto en diferentes personas. Es un peligro más en la vida de los cristianos. Aquí el apóstol Pablo pues habla de ladrones, del desierto, de los de su nación, porque él era judío y se había convertido a Cristo y anunciaba el evangelio de Cristo, y los judíos estaban en contra de eso y le querían matar, le perseguían. También en los gentiles, cuando él, aquella mujer adivina que venía detrás de él, le decía que estos hombres anuncian el camino de la salvación en Filipo, pues él echó fuera el espíritu, le mandó salir fuera y lo apresaron, le metieron allí en la cárcel. O sea, estaba él, en cualquier momento, él sabía que por causa de su ministerio, de la obra que hacía para el Señor, tan grande, tan inmensa, que los peligros estaban siempre a la vuelta de la esquina. Y viendo un poco esto con la experiencia que he tenido, me muestra que los cristianos también tenemos que conocer esta área, ¿no? Que hay hermanos, entre comillas digo, ¿no?, falsos hermanos, que encierran un peligro. Tanto puede ser para la vida de la iglesia como en la de los cristianos. Todos sabemos de personas que han venido a la iglesia, fingieron ser cristianos, pidieron dinero y después desaparecieron, ¿no? Esto está a orden del día también, como personas en diferentes periodos. Por ejemplo, en tiempo de la dictadura, pues había policías que iban a las iglesias, fingían ser cristianos para espiar y ver un poco lo que había ahí, ¿no? Entonces, esto está al orden del día en todos los países del mundo. Él aquí, cuando menciona entre falsos hermanos, lo que es falso es todo aquello que no es verdadero. Lo que no es, por ejemplo, un diamante. Un diamante falso tiene el reflejo, lo podemos ver a simple vista, que tiene una apariencia que puede parecer algo real, pero cuando se ve, se estudia, se hacen pruebas, nos damos cuenta de que eso no es real, sino que es falso. El engaño pues está relacionado con esto que menciona aquí de falsos hermanos. Donde no hay verdad hay mentira, y donde hay mentira hay engaño. Vemos en la Biblia cómo Satanás, la serpiente, engañó a Eva. Hay que diferenciar entre falsos hermanos y después que en la iglesia hay pues muchos hermanos, diferentes hermanos, y en la palabra de Dios vemos como el apóstol Pablo nos define
diferentes tipos de cristianos. Cuando está hablando a los corintios, en la primera de Corintios, en el capítulo 3 dice que no pudo hablarle como a espirituales, sino como a carnales. Entonces vemos que hay hermanos espirituales, hay hermanos carnales. Después el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, habla de amonestar a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles. Entonces puede haber hermanos ociosos, puede haber hermanos débiles, puede haber hermanos con poco ánimo. También cuando le escribe a los corintios en su primera carta, capítulo 4, me llama la atención un poco que él aquí está diciendo, dice así: nosotros somos, en el pasaje 10, insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Puede haber hermanos insensatos, prudentes. Dice, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Entonces vemos aquí un poco las cosas que él está viendo, ¿no? También en la Biblia vemos como Esteban era varón lleno del Espíritu Santo. Vemos como hay personas que amaron más al mundo, como le pasó al apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, diciéndole que Demas le ha desamparado amando más a este mundo, se fue a Tesalónica. Entonces vemos como hay diferentes tipos de hermanos, ¿no? Por cuanto eres ni frío ni caliente, hermanos donde pues no está el primer amor, hermanos que pues eso, no están al 100% en la obra de Dios, o con un pie en el mundo, otro en la obra de Dios, hermanos, como dicen Hebreos, que están con las manos caídas, dice levantad las manos y las rodillas paralizadas, ¿no? Están ahí pues que como si no estuvieran en la obra de Dios. Hay muchas reseñas. También me llama la atención cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice que todos buscan lo suyo propio y lo que no es de Cristo. Y ahí habla de Timoteo, lo voy a buscar. Es muy interesante. La verdad que me he estado así llevando una sorpresa, un poco cosas que el Espíritu Santo traía a mi mente, lo que leía en la Biblia, cuando estaba preparando lo que estoy compartiendo con vosotros, sobre en qué condiciones diferentes podemos estar los hermanos, ¿no? El apóstol Pablo aquí le dice a los filipenses, le escribe y le dice en el 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Se refiere a Timoteo, porque en el pasaje dice así, en el 19, espero en el Señor Jesús enviaros a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Vemos ahí, ¿no?, que se preocupaba por los demás. Antes en el pasaje del mismo capítulo, en el 4, dice, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Entonces vemos que puede haber, y hay en la iglesia, personas que están centrados en lo suyo y se olvidan y no miran que hay hermanos que están pasando necesidades por problemas, que necesitan oración, un abrazo, apoyo, ayuda material. O sea, hay muchas situaciones, ¿no?, en las que podemos estar viviendo y sin darnos cuenta, pues ahí no estamos dando un buen testimonio. Jesús, cuando vio a Natanael, dijo, hay aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, ¿no? Entonces vemos en la palabra de Dios como hay testimonios de hermanos, personas que están con temor de Dios, siguiendo al Señor, haciendo la obra para Dios, con un corazón sincero, humilde, llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere que seamos todos los cristianos, ¿no? A Él nos llama a eso, ¿no?, a que seamos como Jesús y imitemos el ejemplo de aquellos hermanos que en la palabra de Dios están firmes, fuertes, preparados y tienen un buen testimonio, ¿no?, como el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, de la misma manera que yo imito a Cristo, imitarme a mí. Entonces tenemos que imitar a aquellos hermanos que imitan a Jesucristo. Me viene también a la mente cuando el apóstol Juan en su tercera carta escribe sobre Diótrefes, un hermano que quería tener el primer lugar entre los hermanos, y cuando venían otros de parte de los hermanos,
no los recibía, les prohibía a los hermanos recibirlos en su casa, y si alguno los recibía, los expulsaba. Entonces vemos que podemos ser cristianos y en nuestras vidas pues haber carencias, como por ejemplo cuando le escribe a los Corintios en la 1 de Corintios 5:1, se oye que hay entre vosotros fornicación, que tal persona se ha entregado a Satanás, ¿no? Él pone ahí rápidamente las medidas que hay que tomar. Entonces estamos viendo en la palabra de Dios, ¿no?, como puede haber cristianos, estoy hablando, hermanos en Cristo, que podemos manifestar diferentes conductas, carencias, cosas que Dios tiene que trabajar en nuestra vida para que cambiemos y seamos como Dios, Cristo, espera que seamos, ¿no? Pero otra cosa muy diferente son los falsos hermanos. Un falso hermano es una persona que no es verdadero, no es real, sino que ahí hay imitación, hipocresía, hay engaño y está haciendo un papel que puede ser con un fin de traer divisiones en la iglesia. El apóstol Pablo menciona en otra carta a los falsos hermanos, y esto es en Gálatas, y vamos a ver un poco, por lo que menciona en Gálatas, la idea que él puede tener de los falsos hermanos. En Gálatas, cuando escribe esta carta, pues eran judíos que estaban en la iglesia, que a otros judíos que habían abrazado la fe cristiana, pues ellos trataban de que ellos se circuncidasen, que volviesen a guardar la ley. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les dice en el capítulo 2, pasaje 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Dice que no accedieron a someterse a ellos, para que la verdad del Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que medir, juzgar las acciones de las personas, ver todo, como dice la Biblia, juzgad con justo juicio y no según las apariencias, a través de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, para mantener la verdad del Evangelio, no accedimos a ellos, ¿no? Entonces aquí cuando les está hablando, les dice en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad? Y después aquí en el capítulo 5 les dice, en el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí se refiere de guardar la ley, porque Jesucristo nos liberó de guardar la ley, porque en Él la hemos cumplido todos, por medio de nuestra fe en Él. Y dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y el 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces él aquí les habla muy claramente, porque habían entrado falsos hermanos a escondidas para expiar, ¿no? Esto lo podemos ver, como he dicho, hace tiempo conozco una hermana que fue a Cuba, y allí pues en la iglesia había un hermano que era policía, que pensaban que estaba allí porque quería ver lo que hacían los hermanos para después informar a las autoridades, ¿no? Hasta que Dios le mostró que lo que Dios limpió no lo llame común, ¿no? Hay personas que se convierten, pero también sabemos, y se ha vivido aquí en España durante la dictadura y en muchos países, que hay personas que entran en las iglesias para espiar, para reducir nuestra libertad. Hoy en día en las manifestaciones vemos que la mayoría son pacíficas, pero que a veces entran un grupo de personas que son los que se ponen a quemar contenedores, romper cristales y a crear ahí un caos.
para que la manifestación pues no tenga su curso y no se pueda llevar a cabo. Pues en la Iglesia también estamos expuestos a que vengan personas con una falsa apariencia, con engaño, finjan ser cristianos, y unos pueden ser, como vamos a ver ahora más adelante, para buscar para su propio provecho, y otros pueden ser para esclavizarnos, para crear problemas, denunciar, decir que hay irregularidades, o sea, para tratar de frenar la obra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre muy vigilantes y teniendo, como dice aquí el apóstol Pablo, guiarnos por nuestra medida de la fe, por la vara de Dios que tiene de medir todo pensamiento, toda acción. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice que, bueno, en el 5 digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de la fe. La medida de la fe es la palabra de Dios, es el metro de 100 centímetros que Dios repartió a cada uno. Y después aquí en el pasaje 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces todo lo tenemos que medir conforme a la medida de la fe. Y cuando vienen personas, pues las recibimos, le damos amor, pero ellos se abusan de ese amor que le recibimos con los brazos abiertos, que abrimos nuestro corazón, y en su corazón tienen otros pensamientos. Esto también me trae a la mente cuando en Hechos de los Apóstoles, a través de Felipe, cuando fue por causa de la persecución que hubo del martirio de Esteban, huyeron muchos hermanos y Felipe fue a Samaria y allí comenzó a predicar el Evangelio. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, pero cuando creyeron a Felipe, en el verso 12 estoy, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, aquí esta persona estaba atónito, ¿no?, viendo lo que ellos hacían. Entonces, en el pasaje 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pasaje 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces vemos aquí como hay personas que él había sido bautizado, era cristiano, pero también estaban buscando ese culto, ¿no? Tenían sus pensamientos, yo quiero tener este poder. Estaban confundiendo el tocino, como se dice, con la velocidad. Y aquí vemos en la palabra de Dios, volviendo a Gálatas, como ahí entraron a escondidas. Eran personas que tenían una apariencia, trataban de demostrar algo que no era real. ¿Y cómo pueden entrar a escondidas? ¿Y cómo son estas personas? ¿Cómo podemos identificar a los falsos hermanos, ¿no? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. La palabra de Dios, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, les escribe que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En la epístola de Judas vamos a poder ver un poco más sobre lo que aquí nos muestra el apóstol Pablo. Por eso dice la palabra de Dios, hay un pasaje que siempre tengo en la mente, que es el Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad. Ahí vemos, ¿no?, que cuando sumamos la palabra de Dios, de un lado y del otro, ahí tenemos la verdad de Dios. Está en pasajes sueltos, pero también en diferentes pasajes en lo que estamos viendo ahora dentro de este contexto. Judas, en su epístola,
siempre ha llamado mi atención cuando escribe diciendo en el capítulo, no tiene ningún capítulo, cuando dice en el pasaje 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Esto es el pasaje 3. Y ahora dice en el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, no han pasado el filtro de Dios, el filtro de la medida de la palabra de Dios, han entrado bajo una cubierta, una religiosidad, una apariencia, un fingimiento. Y dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hace un rato estábamos viendo en Gálatas, estaba viendo unos pasajes que escribe el apóstol Pablo, y aquí en Gálatas, en el capítulo 5, verso 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿no? Entonces, la libertad que tenemos en Jesucristo, que vino a través de la verdad de Jesucristo, porque él en Juan capítulo 8, 31, 32, le había dicho a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero es para servir al Señor, para andar en la verdad, para servir a los hermanos, para hacer el bien, no para andar en la carne, apoyar nuestros propios pensamientos y seguir aquellas cosas que Dios no aprueba. Entonces aquí Judas en su carta dice, ¿no?, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Él dice esto, ¿no? Este tipo de personas que entran con falsedad, bajo cubierta. Me recuerda un poco, que esto está en Josué, a los gabaonitas, que ellos cuando vinieron a ver a Josué, lo voy a buscar, es muy interesante aquí la palabra de Dios, como estas personas que sabían que iban a ser aniquilados por el pueblo de Dios, cuando entró a tomar posesión de la tierra prometida, pues ellos usaron de astucia. Y dice aquí la palabra de Dios, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Ahai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron allí al campamento e hicieron pues alianza, engañaron a los líderes, ¿no? Porque aquí dice, y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, o sea, el pueblo, los de Israel, les cuestionaban y les decían que igual pues querían hacer una alianza con ellos y que eran del pueblo para que no los destruyese el pueblo de Dios. Pero eran muy astutos y ellos se dirigieron a los líderes, porque es más fácil engañar a unos pocos, a Josué y los que estaban con él, que engañar a todo el pueblo, ¿no? Entonces, en el verso 8, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. O sea, por causa del nombre de tu Dios. Ellos pues se presentan como siervos humildemente, reconocen que todo lo que Dios hizo, pero Dios no es el Señor de sus vidas. No vienen por causa del temor de Dios. No vienen como cuando vino la reina de Saba a ver a Salomón, porque quería escuchar de labios de Salomón la sabiduría de Dios, sino que ellos vienen por temor de sus vidas. Vienen porque no quieren ser aniquilados por el pueblo de Israel, porque conocen el poder de Dios, lo que Dios le había mandado
al pueblo de Israel hacer con todas esas naciones de ese lado del río, y entonces ahí utilizan de astucia y su fingimiento, hipocresía, para poder conseguir su fin. Al final Josué hace alianza con ellos y después de 3 días se enteran que son del pueblo de ellos, que todo esto es un engaño, y ya no podían romper el pacto que hicieron con ellos, a pesar de que les habían engañado, sino que ya fueron constituidos como aguadores y leñadores para traer el agua y la leña para el altar de Dios. O sea, una cosa, tenían un privilegio, ¿no? Después, cuando las demás naciones se enteraron que los gabonitas habían hecho un pacto con los de Israel, fueron a pelear contra ellos por hacer esa alianza, y Israel les tuvo que defender de las demás naciones que vinieron a luchar contra ellos, porque les pidieron ayuda a los de Israel. Hemos hecho un pacto con vosotros, una alianza, y ahora nos tenéis que defender. Sí, acabaron toda la vida siendo esclavos para esas labores en el pueblo de Dios, pero estamos viendo como ellos pues fingieron, usaron de astucia para un propósito, y hay personas, como vamos a ver aquí en Judas, que vienen a la iglesia con astucia, fingiendo para conseguir también propósitos. Puede ser que les guste una chica, yo esto lo he visto, como una vez le gustaba una chica, fingió pues que se había convertido, y después le acabó pues eso, haciendo como un lavado de cerebro, y acabó sacando a la hermana de la iglesia, y ella pues que estuvo ahí toda la vida con sus padres, pues bueno, dando testimonio, ¿no?, de que bueno, habían estado ahí pues, como se dice, ¿no?, que ella pues había estado ahí engañada. Ella acabó pues eso, reprochándole a sus padres que todo, que había estado ahí siendo engañada, que bueno, la verdad que es muy lamentable. Pero hay personas que se disfrazan, que son lobos, se disfrazan de ovejas, y una vez que consiguen lo que tienen, pues ya se quitan la vestimenta y nos enseñan los dientes, ¿no? Y se puede evitar todo eso, ¿no?, si estamos atentos y tenemos en cuenta lo que Dios nos muestra en su palabra. Y aquí en Judas estábamos viendo que dice que convierten la gracia en libertinaje. Entonces nosotros, cuando estamos ante personas y las vemos hablar, las oímos, a mí el Señor en estos años que he tenido experiencia con, como dice aquí, falsos hermanos, puedo deciros que a mí Dios me ha mostrado diferentes cosas acerca de los falsos hermanos, ¿no? Y una de ellas es que a Jesucristo no lo reconocen, no lo tienen como el Señor en su vida. Otra es que la Biblia no la leen, y después que en su vida no vemos fruto, ¿no? Entonces aquí en la palabra de Dios estamos viendo lo que dice él, ¿no?, que niegan a Dios, el único soberano, ¿no? Vemos también la palabra de Dios aquí, el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces nos tenemos que fijar en personas que vienen así a la iglesia, si están siguiendo las pisadas de Jesús. Pueden adoptar el lenguaje cristiano que tenemos: Dios te bendiga, te amo, he leído la Biblia, me ha llenado mucho, me siento emocionado. Pero le preguntas, escarbas y no hay nada más. A mí me pasó así con una persona: estoy emocionado. Pero bueno, ¿pero qué sientes? No te sabía decir, he leído la Biblia. ¿Pero qué has leído? No, pues he leído. Nunca te decían nada, ¿no? Eran todo pues un lenguaje y levantar los brazos. Y nosotros tenemos, como dice la Biblia, que juzgar con justo juicio en base a la palabra de Dios, no según las apariencias. En otro pasaje de la Biblia dice, en Mateo: no juzguéis para que no seamos condenados, ¿no? Pero vemos que en la palabra de Dios podemos juzgar con justo juicio si lo hacemos en base a la palabra de Dios. Nunca las motivaciones con que las personas, nunca debemos juzgar las motivaciones con lo que uno hace algo, porque eso solo conoce Dios. Pero sí podemos ver, como Jesús dijo: por su fruto los conoceréis, ¿no? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Judas, en el pasaje 12, nos muestra sobre estas personas que han entrado encubiertamente bajo una cobertura. Dice: son manchas en vuestros ágapes, que comiendo
impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea que son personas que no tienen fruto. Hay una apariencia. Cuando Jesús fue a la higuera, vio la higuera, se acercó allí y no había nada y maldijo la higuera, ¿no? Entonces la higuera tenía una apariencia con esas hojas, pero cuando Jesús vio y examinamos, nos acercamos a la higuera y vemos las hojas, no hay nada. Y aquí sigue diciendo que son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y después en el pasaje 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Vemos aquí la murmuración, están hablando de este mal, del otro, de aquí. Y aquí dice, ¿no?, que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, no buscan, como estábamos hace un rato leía, ¿no?, cada uno no busque lo suyo propio, sino lo de los demás. Entonces son personas que quieren alimentar sus propios deseos, su ego, están pensando en sus propios intereses, le importa nada a los demás. Y dice aquí, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Un poco lo que estoy comentando, ¿no? Que hablan, están adulando. Y a mí me pasaba, qué bueno eres, cómo hablas. Están ahí adulando, ¿no? Tratando de ganar el afecto de las personas para después sacar cosas para su propio provecho, ¿no? Y esto creo que lo hemos vivido muchas personas. Como cristianos, todo el mundo que viene a la iglesia no hay que hacerle un examen, un test, simplemente pues recibimos a todo el mundo con amor. Pero después tenemos que estar vigilantes en la iglesia de las personas que vienen, que sean personas que tienen una motivación correcta, que quieren saber de Dios, conocer de la verdad y que no vienen para pues traer divisiones, murmurar, enfrentar unos hermanos con otros, tratar de aprovecharse de las personas. Esto lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de los años, como a gente pues que se ha aprovechado de otros cristianos. Nuestro amor hacia los demás, por amor a Cristo, de querer servir, agradar, traerlos al Evangelio, y han fingido una fe para después pedir dinero, aprovecharse en muchas cosas. Esto está al orden del día, ¿no? Entonces vemos que en la vida de un cristiano están también latentes, se pueden presentar a corto y largo plazo, como comentaba al principio, los peligros de los falsos hermanos. Los cristianos tenemos el temor de Dios y sabemos que Dios es fuego consumidor, no podemos jugar con el pecado. Hay un pasaje de la Escritura que siempre me llama mi atención poderosamente, y es cuando el apóstol Pablo en su segunda epístola le escribe a Timoteo en el capítulo 2, pasaje 19, dice: pero el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos, conoce quiénes somos, los que tienen el Espíritu Santo, los que hemos recibido a Jesucristo, los que le seguimos, a todos aquellos que le siguen con un corazón perfecto, recto, que le siguen con temor. También el apóstol Pablo le escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 11, a Dios le es manifiesto lo que somos. Voy antes a leer en esta carta de Corintios porque me llama mucho la atención. Cuando el apóstol Pablo me viene a la mente, había dicho que en el capítulo 5 es verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. A Dios le es manifiesto, sabe lo que somos cada uno, ¿no? Y pagará cada uno según sus obras. Y después aquí dice, en el capítulo 1 de 2 de Corintios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más
con vosotros. Con sencillez y sinceridad de Dios nos hemos conducido, ¿no? Entonces, esto es como tenemos que caminar los cristianos. Dice sinceridad, honesto, no hay hipocresía, no hay falsedad, no hay engaño, no hay mentira. Y cuando nos conducimos así, somos, como el apóstol Pablo escribe en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Entonces, así nos tenemos que presentar a Dios, que no tenemos que avergonzarnos de nada, con una conciencia, como escribe el apóstol Pablo a los corintios, con una conciencia sencilla y honesta. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 10:16, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Entonces Dios quiere que seamos prudentes y al mismo tiempo sencillos, y que podamos afrontar los peligros de los falsos hermanos sin recibir daño, ¿no? Amando a todos, ¿no? Porque Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Pero también tenemos que tener cuidado y guardarnos de los falsos hermanos, porque representan un peligro tanto material como espiritual para nuestras vidas. Tenemos que estar alerta porque la palabra de Dios nos está mostrando a través del apóstol Pablo peligros entre falsos hermanos. Entonces ahí estamos expuestos, no estamos exentos de ellos, porque en la iglesia cuando viene una persona tenemos el deseo de recibirla, de darle el amor de Dios, pero no sabemos con la intención, pensamiento que viene esa persona, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo, estas personas que son falsos hermanos, aquí en Judas nos muestra la palabra de Dios que no tienen otra característica de las que hemos estado viendo a través de esta epístola, que no tienen el Espíritu. Dice aquí el pasaje 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, ¿no? Entonces son personas que convierten en la gracia de Dios en libertinaje, son personas murmuradores, son personas que buscan lo suyo propio, que niegan, como hemos visto al principio también, al único Dios vivo, son personas que buscan pues satisfacer su propio ego, tratan de conseguir su propio provecho, adulan a los demás, hablan con palabras infladas, y aquí dice, ¿no?, que causan divisiones los sensuales que no tienen al Espíritu, ¿no? Y aquí dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, ¿no? Entonces aquí Dios nos dice que tenemos que orar en el Espíritu Santo y que tenemos que conservarnos en el amor de Dios, a pesar de que veamos que hay personas que son así, que vienen a la iglesia y que hacen daño a los hermanos en nuestra vida, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Porque Dios dará a cada uno el pago conforme sus obras. Esto es así desde que existe el mundo y no es una cosa que ahora solo se da en nuestros tiempos, sino también, como he comentado, se daba en la iglesia primitiva, como hemos visto en la palabra de Dios, ¿no? Dice el apóstol Juan, para terminar, en su primera carta, en el capítulo 3, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, esto lo escribió el apóstol Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Que estaban ahí, pero se ha tenido que manifestar que estas personas salieron, porque llega un momento que no puedes estar ahí mucho tiempo viviendo esa vida, esa doble vida de un falso hermano. Llega un momento pues que el estar ahí, la palabra, el estar con los hermanos, con todo, eso pues te acaba echando fuera si uno no sigue a Cristo Jesús. Ahí vemos que al final las personas que están ahí con una falsedad, con una apariencia, con una astucia, con un corazón que no es sincero delante de Dios, acaban saliendo
porque todo lo que están recibiendo de Dios, el amor, el afecto, llega un momento que eso pues en su vida se hace como una presión tan grande que no le queda más remedio que salir de ahí, ¿no? Para terminar os voy a mencionar un pasaje de la Escritura que acaba de traer el Espíritu Santo a mi mente, que está en Proverbios 22:3, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces los cristianos estamos avisados por la palabra de Dios cómo tenemos que actuar ante diferentes circunstancias, peligros, cosas que nos pueden acontecer en nuestro caminar cristiano. En la Biblia tenemos todas las soluciones para todo y nos muestra cómo tenemos que vivir una vida del agrado de Dios en victoria. Pero también vemos que, como he comentado hace un momento, que tenemos que ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas, pero también avisados. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos vivir una vida simple. Todo el mundo que venga y que veamos que levanta las manos y que comienza a mencionar el nombre de Dios, como hacían los gabonitas, y vemos otros ejemplos en la Biblia, pues ya tenemos que creer que es de Dios y recibirlo, y que ahí pues pasen por encima de nosotros como si fueran una manada de caballos. No, tenemos que ser personas que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, utilizamos la medida de la fe, la palabra de Dios, y tenemos que ser como los de Berea, ¿no? Analizar, ver. Es muy clara la palabra de Dios, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vivir como cristianos que estamos avisados por el Señor a través del consejo de su palabra. Tenemos su palabra, la medida de la fe por la cual tenemos que medir todas las acciones y todas las conductas y todo lo que veamos a través de la palabra de Dios. Aquí nunca vamos a fallar, siempre vamos a estar en la verdad. Mi deseo es que el Señor os bendiga grandemente y os guarde de todo peligro. Que todo lo que haya compartido sea de mucha bendición para vuestra vida, y hasta otra ocasión con vosotros. Un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga grandemente.